Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, creo que nos concierne a todos y pues ya hemos hablado un montón de veces sobre el ego, que muchas veces yo les digo como que es esa barrera que yo me pongo para protegerme de lo que me hace sentir dolor, pero en este caso vamos a verlo como más enfocado en el trading, porque siempre pues lo hemos visto como enfocado en nosotros mismos, que es muy chévere porque pues a la final, digamos que nosotros nos entrenamos es por fuera de la pantalla, pero también pues es chévere como después de habernos entrenado y mirar por fuera de la pantalla qué cosas, cómo pillo o cómo veo cómo mi ego actúa frente a la pantalla, ¿cierto? Yo ya sé más o menos cómo actúa mi ego por fuera de la pantalla, pero que eso es lo que hemos venido trabajando todo el tiempo para que cuando nos sentemos, pues esas, como que todas esas cosas que tenemos que trabajar por fuera no intervengan acá adentro sentados, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a enfocar más como para que analicemos cómo mirar el ego desde nuestra operativa, o sea, como desde el trading, ¿cierto? Igual ya saben que los micrófonos los pueden abrir, pueden compartir. eh, este es un espacio abierto. La idea es que entre todos nos retroalimentemos y pues ustedes saben que las experiencias, y hay varios por aquí que estoy viendo, tienen muchos años de experiencia, eso nos ayuda a todos también como a ver las cosas desde otro punto. Eh, entonces, nada, vamos a empezar. Voy a poner esto por acá. Espérenme un momentico, que por acá todavía hay gentecita entrando. Buenas noches, John. Hola. Bueno, el ego es el enemigo número uno del trader. Eso dice Richard Holiday. Richard Holiday es muy famoso porque escribió el libro, pues al menos muy famoso entre nosotros en la academia, porque él escribió el libro El ego. Ay, se me fue. ¿Alguno se acuerda que me zapé? Que yo no me he leído el libro, realmente se lo ha leído Andrés y Diego. Yo me he leído otros libros sobre el ego, pero me pareció pues muy interesante como algunas cosas que he podido leer sobre ese libro en la casa de Andrés, que él no presta ese libro por nada del mundo y ha estado como un poquito difícil conseguirlo. Entonces, ese es nuestro enemigo, sentarnos frente a la pantalla con nosotros mismos y lo que les digo del ego, el ego es esa máscara que me pongo para que me protege para no sentir dolor, ¿cierto? ¿Y de dónde viene esa máscara? De los patrones que ya he vivido, de, eh, pues como de todas esas creencias limitantes que tengo, todo el pasado que de pronto llevo cargando. Eh, Eso es como lo que construye todo mi ego, ¿cierto? Todas las creencias que pasaron mis papás a mí, de pronto con las vivencias o mi pareja también me puede pasar esas limitaciones o esas carencias que hacen que yo, digamos que de una u otra manera me proteja y eso es lo que hago sin pensarlo frente a la pantalla. El ego puede tener un impacto significativo en el trading.
El trading es una actividad que implica tomar decisiones constantes y rápidas en un ambiente altamente competitivo y cambiante. Y nosotros los traders podemos estar tentados a confiar en nuestra intuición y en nuestra propia capacidad para predecir el mercado, lo que puede llevar a tomar decisiones basadas en el ego en lugar que de la lógica y la estrategia. Que muchas veces cuando pues nosotros, como yo les contaba, como lo de la intuición, que la intuición a la final es mi memoria repetitiva que viene a coacción cuando yo veo los mismos patrones en cualquier cosa, ¿cierto? Entonces yo ya sé por intuición, por ejemplo, cuándo va a llover, ¿cierto? Que tantas veces en la vida he sentido eso, no sé, que el olor de la humedad, que las nubes se mueven de cierta manera, el cielo se cubre, hay como ese bochorno que se va levantando del piso. Y entonces yo ya por intuición sé que va a llover, ¿cierto? Y nosotros en el trading lo que hacemos es que vemos constantemente, tantas veces, esa pantalla, esos mismos patrones, que eh, digamos que por intuición más o menos nosotros sabemos qué podría hacer el mercado. Pero lo que no debemos hacer es operar bajo esa intuición, sino bajo los parámetros que nosotros hemos venido practicando y estudiando, haciendo backtesting, ¿cierto? Una cosa es que, digamos que yo diga y pueda pensar, como ve, el mercado va a hacer eso, pero mis patrones no se cumplan, ¿cierto? Y yo digo como, ve, sí, yo sé analizar el mercado, lo sé leer, hizo lo que el mercado hizo lo que yo pensé que iba a hacer, y por supuesto, seguramente sí, pero lo que no podemos hacer es entrar en una operación donde yo solo por intuición entre, sino que tiene que cumplir esas ciertas reglas que hemos venido estudiando o mis propias reglas que yo he estudiado en mi backtesting, porque acá no solamente estamos los de máximo rendimiento, sino que también estamos como los de la manada completa. Entonces, también hay muchos que eh, han hecho sus propios, digamos, sus propios estudios y tienen sus propias, digamos, sus propias reglas. Y con ese plan es que nosotros debemos ejecutar, debemos operar, ¿cierto? Con el plan que ya nos planteamos y no salirnos de ahí. ¿Por qué no debemos salirnos de nuestro plan? Simple y sencillamente porque sabemos que funciona. Si yo ya hice mi backtesting, sé que mi estrategia funciona, sé que necesito cumplir ciertas reglas, yo no puedo operar por intuición. Y pueden muchas veces que por intuición algunos de esos pronósticos, digamos que se cumplan, ¿cierto? Porque has visto tantas veces el mercado que seguramente muchas de esas, de eso funciona por acción de precio, pero digamos que no es sostenible en el tiempo, ¿cierto? Porque no, pues si fuera sostenible en el tiempo, nosotros ya le hubiéramos hecho un estudio, digamos, a esos parámetros, ¿cierto? O muchas veces cuando decimos como que eh, cuando actuamos por intuición, a la final estamos actuando, digamos, desde desde un punto en el que no deberíamos, como lo que les dije ahí, son basadas en el ego, en lo que digamos, mi avatar o mi personalidad piensa que haría el mercado. Es importante que aprendamos a controlar nuestro ego y mantener una mentalidad equilibrada y objetiva en nuestras decisiones en trading. Digamos que eso es lo más importante que debemos tener pues como que debemos tener en cuenta a la hora de operar, poder mantener esa mentalidad equilibrada
en la que yo no por impulso o no por intuición, porque yo me las sé todas o ya he visto tantas veces el mercado, eh, me convierto en un operador que no cumple su plan de trading, sino que al contrario, pues de la mentalidad equilibrada y objetiva, pues me vuelvo un operador impulsivo. ¿Cómo trabajar el ego en el trading? Eso es lo que vamos a ver hoy. Como vamos a hacerlo más práctico, hoy sí les traje pura práctica para que tomemos nota y de pronto si le pueden tomar pantallazos ahorita como a las actividades o a las cosas que vamos a trabajar sobre el ego para que lo pongan en práctica. Hoy vamos a aprender sobre los diferentes tipos de sesgos cognitivos y emocionales que pueden surgir como resultado del ego y cómo estos sesgos pueden afectar nuestra capacidad para tomar decisiones objetivas y estratégicas en el mercado. También cómo identificar y controlar las emociones negativas que pueden surgir como resultado de las pérdidas o las decisiones equivocadas y cómo mantener una perspectiva equilibrada y objetiva incluso en los momentos más estresantes en el trading. Yo diría que eso es lo más importante, no tanto que nos equivoquemos o tengamos esos stop, porque ya saben que estamos en un negocio en el que ese riesgo siempre va a existir y vamos a tener pérdidas, eso es lo más certero que tenemos. Sino yo cómo manejo esas pérdidas o cómo manejo esos, digamos, esas decisiones en las que no fui tan objetivo, ¿cierto? O que fueron equivocadas y las tomo como una oportunidad de aprendizaje, diría que sería la mejor manera de tomar un stop, pero pues digamos que nuestro ego muchas veces nos confunde y nos enreda y hace que pues digamos que no tomemos eh, esas equivocaciones como la oportunidad de aprendizaje que son, sino que nos da ira, nos genera ansiedad y muchas otras, digamos, otras emociones, frustración, porque no llegamos a la meta o porque no estamos consiguiendo el objetivo, eh, como todas esas cosas. Y ahí estoy todavía dándole ingreso a algunos de los compañeros, entonces por eso estoy acá un poquito retrasada antes de empezar con esto para que empecemos a trabajar en el ego. Aquí hay algunas estrategias que pueden ser útiles para ustedes. Uno es reconocer las emociones. Es importante que aprendamos a reconocer las emociones negativas que pueden surgir como resultado de nuestras pérdidas o las decisiones equivocadas. Estas emociones pueden incluir miedo, ansiedad, frustración, enojo y tristeza. Reconocer estas emociones es el primer paso para poder controlarlas. Recuerden que anteriormente en uno de los seminarios les dejé un amplio documento que creo que está por ahí, está ahí en la plataforma de todas las emociones, los nombres de las emociones positivas y negativas, como para que nos fuéramos familiarizando y podamos reconocernos cada vez más con esas emociones. Poder reconocer esas emociones es, digamos que, lo más importante. Pero entonces ustedes me van a decir, bueno, Cata, sí, listo, reconocer las emociones, yo ya sé que las tengo que reconocer, pero ¿cómo hago para reconocerlas, cierto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Muchas veces yo les he dicho esto, pero ha quedado como un poquito en el aire, ¿cierto? Pues yo como reconozco que no, que estoy sintiendo no es solo tristeza, sino nostalgia, o es, pues sí, es nostalgia del pasado y no es realmente tristeza y no, ¿cómo hago? ¿Cierto? Entonces acá les voy a dejar algunos tips para reconocer esas emociones. Reconocer las emociones es un paso importante en el proceso de controlarlas y tomar las decisiones objetivas y estratégicas en el trading. Aquí hay algunos signos que pueden indicar que un trading experimentado tiene una emoción negativa.
Uno, los cambios en el estado de ánimo. Entonces, pues normal. Como que empezamos, como yo muchas veces les digo, a ser mi observador, ¿cierto? Entonces, yo hoy, ¿cómo me siento antes de iniciar la operativa, ¿cierto? Entonces, hay días en los que nos levantamos tristes, aburridos, eh, estoy normal, tranquilo, como todos los días me levanto. Empezar a reconocer como esas cosas hacen que sea muchísimo más fácil. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer lo que me genera algo en la pantalla o mi operativa en la pantalla? Lo que pasa en la pantalla es, primero, reconociendo cómo estoy hoy, para ver si eso cambia cuando yo me siento en la pantalla a operar, ¿cierto? O cuando yo tengo un stop, o cuando tengo una emoción, un target. Entonces, lo primero es ser yo el observador, cómo me siento antes de. Y ahí puedo empezar a mirar qué es lo que me produce de pronto cuando se viene mi operación, que yo veo la zona lateral, me está cumpliendo todos los parámetros, se va a dar el primer back y entonces, ¿qué empieza a sentir? ¿Cierto? Si me siento ansioso, si me da que se me fue el trade, que me da irritabilidad, eh, o me siento triste porque se me fue y ya llevo, no sé, 2 o 3 días en la misma, con la misma situación, que se me va el trade y no sé ni siquiera qué hacer, ¿cierto? Empezar a mirar esos cambios, cómo yo cambio de estado de ánimo es muy importante. La sensación de tensión. ¿Cómo yo puedo sentir que estoy tensionado? Pues entonces yo me siento a operar tranquilo y siento mi cuerpo y yo estoy tranquilo, me estoy tomando mi café, no siento nada. Pero mientras empieza la operativa, abre el mercado, me empieza a dar como este dolor acá, la tensión en los hombros, tensión en la espalda, en mi cuello. Mucha gente hace bruxismo de la sensación cuando se meten en una operativa. Eh, cómo se siente mi cuello antes y después de la operativa, si tengo tensión, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante esto? Para yo saber después qué emoción yo necesito trabajar más, ¿cierto? O cómo yo puedo relajar mi cuerpo cuando siento tensión en el momento de la operativa. ¿Qué pensamientos se me vienen? Si tengo pensamientos negativos, ¿cierto? Podemos tener pensamientos negativos sobre las habilidades de nuestro trading. Si de pronto empezamos a pensar, ¿será que yo sí soy tan bueno para esto? ¿Será que yo ya sí entendí esto? Cuando empieza nuestra mente negativa, que de eso hemos hablado en los otros seminarios, que tenemos nuestras 3 mentes, es la mente negativa, la mente neutral, que sería la ideal donde todos deberíamos convivir todo el tiempo, y nuestra mente positiva, ¿cierto? Entonces, ¿quién se encarga de nuestros pensamientos negativos? Siempre es nuestro lado izquierdo del cerebro, mi mente negativa, que es la que me dice, no eres tan bueno, no vas a ser capaz. Eh, ¿Tú sí entiendes sobre esto? No estás leyendo nada del mercado, ¿cierto? Y para eso hemos implementado en varios seminarios anteriores, pues varias técnicas para quitarme esos pensamientos negativos, ¿cierto? Y la más fácil es el mindfulness, estar en el presente. Viene el pensamiento, lo atrapo con amor, sin juzgarme y lo dejo ir, ¿cierto? Y me enfoco otra vez en el presente. Viene el pensamiento y ese es el baile, ¿cierto? Viene el pensamiento y yo digo como, ay, no, esto no es lo que puedo pensar. Como que me cacho y no me quedo ahí patinando una y otra vez en ese pensamiento, sino que inmediatamente me concentro nuevamente en el presente. La estrategia
¿Será que sí? Que no. Y entonces uno empieza a pensar, después de tanto estudio, después de que ya has hecho backtesting, que la academia le ha hecho backtesting, que André le ha hecho backtesting, que todos hemos hecho backtesting, si la estrategia funciona o no. Y entonces empieza nuestra mente a decirnos, ay, y entonces será que mejor estudias tal cosa, ay, no, mejor, porque un día te equivocaste en stop, ¿cierto? Porque un día la estrategia no funcionó, ay, no, es que yo creo que mejor voy a cambiar tal cosa. Y empezamos a hacer esos cambios sabiendo que ya tenemos un backtesting que nos dice que la estrategia está funcionando. Que sí, que van a haber unos días en los que se van a equivocar, pero que lo que yo estudié, los parámetros que yo puse, son los que son. Entonces, cada vez que otra vez venga esa mente negativa, el diablito, a hablarme, yo lo dejo ir, ¿cierto? Y eso es un entrenamiento. No quiere decir que ustedes todo el tiempo, después del entrenamiento, vayan a tener que hacer esto. Cada vez que yo estoy entrenándome para estar en el presente, llevándome esos pensamientos, es muchísimo más fácil concentrarme. O sea, cada vez al inicio, cuando yo no tengo mi cerebro entrenado, mis pensamientos negativos van a dominar mi mente, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a hacer ese entrenamiento, va a ser más pequeño ese tiempo de mis pensamientos negativos. Menos tiempo yo voy a estar patinando en eso, en lo peor que puede pasar. Porque cada día yo me voy entrenando en estar en el presente, en estar tranquilo. Yo no creo en, y muchas veces les he dicho, que muchos lo pueden hacer y está bien, que hagan esas oraciones de afirmación, de PNL para programarse. Yo creo que la programación viene desde adentro. Entonces, lo que yo tengo que entrenarme es en sentirme bien, digamos que de una u otra manera con mi sombra, cómo aprendo a gestionar esas cosas en las que no soy tan bueno, y desde ahí, digamos que es muchísimo, va a ser muchísimo más natural y digamos que va a funcionar mejor eh, el estar en el presente y que esos pensamientos negativos sí se vayan desde la raíz, ¿cierto? Porque yo creería que muchas veces lo que hacemos con esas afirmaciones positivas o como que en esa estamos es como pisoteando nuestra sombra o nuestros errores, como pisándolos, echándole tierrita, pero a la final esos, digamos que esos patrones, todos esos obstáculos que tenemos adentro, no lo logramos gestionar o sacar porque constantemente los estamos tapando. Nada más bonito que vos tener tus errores enfrente para que puedas trabajarlos, ¿cierto? Creería yo, y pues con estos años de experiencia que tengo, digamos que guiando personas y guiando también mi propio proceso, eh, es mucho más saludable. Ya después no lo vas a tener que trabajar más adelante. Eso es como cuando tienes una depresión y te tomas una píldora para estar feliz, pero sí, la píldora te da la felicidad un rato, pero a la final no te estás sanando desde adentro, ¿cierto? Es como un pajazo mental que te haces. Entonces, los pensamientos negativos considero que tú los debes de trabajar es entrenando tu cerebro para estar en el presente. Y esos pensamientos negativos paulatinamente se van a ir yendo, ¿cierto? Porque yo los voy a dejar de creer. Recuerden que creer es crear. Entonces, si yo constantemente tengo esos pensamientos negativos en mi mente, eso es lo que estoy creyendo, pero cada vez que yo me entreno para quitarlos y mantenerme enfocada en el presente, esos pensamientos se van yendo y se van diluyendo. Y yo voy sanando, porque entonces
yo estoy viendo mi sombra y estoy viendo mi miedo, ¿cierto? Y mis miedos generalmente solo están en mi mente, no es que realmente están ocurriendo, es lo que yo creo que, pero la verdad de lo que pasa es otra cosa a lo que nosotros a veces percibimos, ¿cierto? Muchas veces, digamos que un inconveniente o lo que pueda pasar en el trading es pequeño, pero nosotros lo percibimos y con nuestras emociones lo acrecentamos. Entonces, por eso es tan importante, digamos, que entre más en el presente estamos, entre más en la realidad nos mantengamos, vamos a poder ver como todos esos inconvenientes que se nos vengan en el trading como una oportunidad de aprendizaje y no van a tener como, digamos, no va a estar lleno de emociones o no va a estar lleno de persuasiones que son nuestras, pero en realidad no es lo que sucede, ¿cierto? Que muchas veces nosotros, digamos, llevamos 3 trades, 3 stops en la semana, y digamos que en mi pensamiento, en mi persuasión, yo sí me siento perdedor, pero en las estadísticas dicen otra cosa, ¿cierto? Que en la estrategia yo me puedo equivocar cierto número de veces. Entonces, la verdad es que yo estoy entre mi plan de trading, pero mi pensamiento, mi sensación, que ese es el ego, me engaña y me dice otra cosa que no está sucediendo, porque realmente eso no es lo que está sucediendo, que, es, que soy un perdedor o que la estrategia no funciona, no. Muchas veces al otro día volvemos y nos equivocamos es porque por la percepción que yo tengo de lo que está sucediendo, más no por la realidad que es. No sé si me hice entender y ahí me van hablando. Comportamiento impulsivo. Ja, ese es el que también tenemos que observar, cómo reconozco esa emoción, ¿cierto? Y cómo paro mi comportamiento impulsivo, que ese es el que de pronto a veces nos da esa sobreoperación o cuando doy clic a, a mi trade antes de que se forme el FOBO, siquiera me está apenas marcando el soporte y la resistencia y yo ya estoy dando clic. Podemos tomar decisiones impulsivas como entrar en una operación sin estrategia clara o aumentar el tamaño de la posición sin tener en cuenta la gestión de riesgos. Eso es lo que yo les conté que me pasó hace años cuando quemé mi cuenta. Ajá. Que nada, mi ego era tan grande que quería que el mercado me diera la razón y aumenté mi stop hasta quemar la cuenta. eh, ¿Cómo yo Pregunta, reconozco este comportamiento? Dime, hola. pregunta, o sea, ¿quemaste tu cuenta en una sola operación? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, la quemé en una sola operación. Eh, Fui bajando pues yo en esa época solo operaba largos y incluso teníamos un dicho en la academia que era como o largos o nada o no sé qué, bueno, ya ni me acuerdo. O solo largos, y siempre posteábamos en Instagram solo largos, pues los alumnos, ¿cierto? Y, y a mí me gustaban los posts del cambio de la tendencia. Muy teso operar ese post, porque pues el mercado se puede ir hasta el infinito, y más que yo operaba en largo, entonces nada, ingresé en el supuesto post del cambio de la tendencia, que sería un back macro, eh, y nada, no funcionó y se fue de pique bajista y yo empecé a mover el stop, empecé a mover el stop, empecé a mover el stop y no me di ni siquiera cuenta.
sea, mi ego me engañó tanto que yo ni siquiera pude percibir. Me bajé, me bajé, me bajé, me bajé, hasta que Ninja me sacó y quedé con $90. Y en esa época no había micros. Entonces, a mí me tocó aprender a operar en minis. Y, y nada, quemada la cuenta. Por ahí, siempre en largo, nunca en corto. Eso, Manuel, sí sabe. Ese era el lema, sí. Siempre en largo, nunca en corto. Eh, y bueno, nada, así que me di cuenta, entonces por eso les digo, si yo tengo esos comportamientos impulsivos, ¿cómo me cacho? ¿Cómo me doy cuenta cada vez que de pronto yo voy a tener esa sobreoperativa? Entonces, cada vez que, no sé, tuve mi primer stop y voy a ir a meterme en varios, puedo tener algunas técnicas como pararme, ir a respirar. Yo también tuve lo de la sobreoperación y nosotros aprendimos operando no solo un solo trade, sino varios. Entonces era muy difícil controlar la sobreoperación al inicio y yo lo que pues hice fue stop o target, tal, cerraba el computador y no me quedaba en eso. Porque, por ejemplo, ahora ustedes de pronto lo pueden tener más interiorizado porque aprenden la simulación con un solo trade, ¿cierto? Pero nosotros que teníamos la oportunidad de tomar todos los trades que pudiéramos, eh, cuando saltábamos a real, era muy difícil no tomar varios trades. Entonces, cuando yo sentía el impulso, yo de nada, tú no aprendí a cerrar, ¿cierto? Es como yo veo mi comportamiento cuando es impulsivo. ¿Qué es lo que me produce esa impulsividad? Entonces, si yo siempre me meto anticipado antes de que se forme la estructura de la caja, eh, entonces empiezo, ¿qué técnicas puedo usar o implementar? Que me relajen, que me calmen, que me mantengan en ese equilibrio que estábamos comentando al inicio, ¿cierto? Cambio en los patrones de sueño o alimentación. Entonces, puedo experimentar cambios en los patrones de sueño o la alimentación, lo que puede afectar mi bienestar general y mi capacidad de tomar decisiones claras y objetivas. Recuerden que yo muchas veces les he dicho que en el trading no solamente tenemos que saber perder y ganar, sino que tenemos que saber cuándo no operar. Y entonces cuando yo tengo estos cambios de mis patrones de sueño en los que de pronto pasé la noche en vela, no pude dormir bien, considerar, y eso es decisión de cada uno, pero es un consejo, no operar. No sé, tuve a mi esposa enferma toda la noche, estuve en urgencias, a mis hijos, no sé, y me voy a sentar a operar trasnochado. Solamente piensen en eso que yo muchas veces les digo, cuando ustedes eran empleados o los que todavía son empleados y están indispuestos o están enguayabados, ¿cómo trabajan? Están en su 100%, pero es que en la empresa, si ustedes no trabajan bien, en la empresa no va a perder mucho dinero, pero en este momento en el que ustedes son su propia empresa, en el trading, ustedes sí van a perder dinero. Eso es lo que tenemos que tener claro, que mi ego no me engañe por las ganas de sentir esa serotonina, esa adrenalina, toda esa dopamina que me produce cuando yo me monto en un trade, no me engañe el ego por ese deseo de placer que yo tengo, de sentir ese placer y eso que me produce, y yo me siento a operar cuando tengo un cambio diferente, que no pude desayunar y para mí, a mí me da mal genio no comer. Entonces, parce, vaya y desayune.
Ah, se perdió la apertura, pero si vos te conoces, el autoconocimiento es poder. Si yo me sé que me da mal genio cada vez que pues cada vez que estoy con hambre, parce, así de sencillo, no te sentes a operar si eso te produce mal genio, ¿cierto? No sé, o comiste algo súper pesado la noche anterior y la pasaste mal y te levantaste mal y tu estómago está revoloteándote. Yo muchas veces les digo, para perder dinero no hay tiempo. Entonces también somos nuestros propios jefes. Yo pondría no sé, a tener la reunión, una de las reuniones más importantes de mi vida o pues de mi empresa a alguien que está enfermo, o sea, que tiene dolor de estómago, que la pasó mal, que no sé qué. No. Y entonces esa empresa misma soy yo, pues entonces no, pero eso es lo que tengo que también ir aprendiendo y que mi ego no me engañe diciéndome, no, es que hay que operar todos los días, no, es que no sé qué, no, ¿cómo voy a llegar sin trades a la mentoría? O no, no sé, ni mil cosas que nos podemos decir o que el ego nos va a decir para engañarnos. Es importante que aprendamos a reconocer estos signos y a identificar las emociones que nos están causando. Esto nos permitirá tomar medidas para controlar nuestras emociones y tomar decisiones más informadas y estratégicas en el tren. Si mi mente está clara, si yo estoy bien, si dormí bien, si digamos que lo medianamente que yo puedo trabajar está perfecto, pues obviamente yo voy a tener, digamos que, más poder en mi mente eh, para poder reconocer esos patrones y poder ser un mejor operador, pues para darle clic cuando es. No eh, que mi ego, porque se siente indispuesto o siente dolor, quiera salir en la primera operación que ve, ¿cierto? Dos, identificar los desencadenantes. O sea, que muchas veces, que es ese gatillo que me provoca esas emociones. ¿Cómo identifico eso? Debemos tratar de identificar los desencadenantes que puedan llevar a estas emociones negativas. Estos desencadenantes pueden incluir perder una operación, no seguir el plan de trading o incluso una mala noche de sueño, como les venía diciendo ahorita. Y entonces, otra vez, pero Cata, sí, listo. Ja. ¿Cómo identifico los desencadenantes? Identificar los desencadenantes que puedan llevar a emociones negativas en el trading es un paso muy importante para poder controlar el ego. Aquí hay algunas formas en las que podemos identificar los desencadenantes en tu operativo. Analizar las operaciones anteriores. Podemos revisar nuestras operaciones anteriores y evaluar las que nos causaron emociones negativas. Al hacerlo, podemos identificar patrones y tendencias en nuestro comportamiento que pueden estar causando esas emociones. Lo que yo les decía, ¿cierto? Que entonces yo me empiezo a fijar con qué emociones yo me sentí a operar y posterior a mi operativa o dentro de mi operativa voy viendo cómo van cambiando mis emociones, ¿cierto? Pero aquí le vamos a incluir algo más. ¿Qué pasó en mi operativo? ¿Cierto? O sea, analizo desde la emoción si tuve un stop, si tuve BE, o sea, si tuve break-even, que es poner acá hay varios nuevos, entonces, que es poner mi operativa en cero para no tener pérdidas, o si tuve target. Y escribirlo yo sé que ustedes tienen un cuadro Excel muy bonito, pero le deberíamos poner una fila donde podamos poner si el error del stop fue emocional o si cuando tomé ese target, que era un inventis, fue emocional. Eh, ¿Cierto? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Qué sentí? Para que cuando y ponerlo como en general, pues como, no sé, como
Yo sufro de insomnio, ¿cierto? Y tengo, no sé, más o menos unas 8 noches del mes que no duermo nada. Y entonces yo le pongo ahí en mi columna insomnio, 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 ¿cierto? Entonces, cuando yo filtro eso, me van a salir varias, pues como que yo pueda identificar eh, unas emociones claras, que no tenga mucha basura, digámoslo así, pues como mucha explicación, si quieren pues pueden ponerlo aparte, pero que sean como palabras claves que cuando yo filtre esos errores que de pronto yo tuve, que no fueron trade válidos o que fue stop o que fue B, qué fue lo que me pasó. Y entonces ahí claramente nos podamos fijar en el patrón que yo estoy repitiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque muchas veces cuando ponemos mucha información, digamos que no podemos reconocer realmente cuál es nuestro error. Entonces, como tratar de clasificar, digamos, esos errores, es mucho más fácil poder encontrar eso en lo que yo necesito mejorar, cambiar o trabajar, ¿cierto? Entonces, registrar, eso es lo que viene ahí. Registrar los pensamientos y emociones. Podemos llevar un diario de trading en el que registre nuestros pensamientos y emociones antes, durante y después de la operación. Al hacerlo, podemos identificar los desencadenantes y las emociones que pueden estar afectando nuestra operativa. Todo lo que está escrito es maravilloso. Por acá John me había preguntado, qué pena que no lo había leído, que qué sentí en el momento en que quemé la cuenta y cómo superé el día. No, me pegué una llorada tenaz. Eh, menos mal, estaba con 2 amigos de la manada y, y fue mucho más fácil. Pues porque ellos ya llevaban tiempo operando, ya habían quemado alguna cuenta alguna vez, entonces, pues pudieron darme ánimos. Pero en esa época yo operaba 6 contratos y fue muy difícil volver a subir contratos. O sea, fue todo un proceso. Por mucho tiempo yo operé un solo contrato. Mm, digamos que sí, admitámoslo, por miedo a eh, más que a quemar la cuenta, porque a la final la plata vos volvés y la conseguís, más por miedo a volver, pues como a volver a decepcionarme a mí mismo, ¿cierto? Porque lo que yo sentía ahí, la plata valía huevo, era una decepción absoluta de haber quebrado mi plan, ¿cierto? Conmigo mismo. O sea, era como que yo no podía creerlo. Y ahí me di látigo, lo que ustedes quieran. Bueno, eso fue hace, como, hace 4 años. Mm, y me di mucho látigo. Eh, y bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Registrar los pensamientos y las emociones. Entonces, pueden incluirlo en su plan o hacerlo aparte. Yo lo tengo aparte, pues porque eso es lo que yo trabajo, ¿cierto? Las emociones, pero pues para que ustedes no se llenen como de tantas tablas y tantas cosas, pues lo pueden hacer ahí como incluido. Evaluar el entorno del trading, podemos evaluar pues, el entorno del trading y ver si hay factores externos que puedan estar afectando nuestra operativa, como el ruido, las distracciones o el clima, ¿cierto? Como muchas veces yo les digo, no sé, como qué contratos ustedes tienen con sus familias, qué acuerdos, ¿cierto? Si yo de pronto entonces opero en mi casa, eh, que no me distraigan, que no me estén hablando mientras yo estoy concentrada en la operativa. Eh, de pronto esas reglas mismas que yo me pongo, ¿cierto? Entonces, empiezo a ver mi entorno, entonces, no, es que lo que me pasa es que se me va el trade por estar mirando el Slack o por estar mirando Instagram o porque me pongo a leer o no sé qué, porque vi un pajarito en la ventana.
que esas son cosas del exterior. Entonces, ¿qué cosas me están distrayendo? Que para eso también, ¿qué es lo que hemos venido trabajando? El mindfulness, en estar presente, en estar atento. Más ahorita que estamos operando la estrategia en TICS, tenemos que estar mucho más atentos para poder, digamos, estar ahí en ese presente. Entonces también, eso puede ser una de las causas. Ay, me estoqué porque estaba distraído viendo tal cosa y cuando miré ya se me estaba yendo y entonces me metí, ya me metí muy arriba, se devolvió, tal, me sacó la de Judas, ¿cierto? Como esas cosas, como que vayamos mirando. La de Judas es que, que hay muchos nuevos, como que viene, yo me metí mal, muy arriba, pero entonces él se devuelve y no me cubre el stop, viene, me saca de la operación y se va con todo. Entonces esa es como la de Judas, que me besa y se va. Me besa, me saca y se va. Identificar los momentos del día. Podemos identificar los momentos del día en que son más propensos a experimentar emociones negativas. Por ejemplo, algunos podemos experimentar ansiedad por la mañana cuando el mercado abre, ¿cierto? Que de pronto a mí me da muchos nervios o me da mucha ansiedad operar a la hora del mercado, de la apertura del mercado, porque el mercado se está moviendo muy rápido. Y entonces de pronto sí, se da el back ahí inmediatamente en la apertura, pero entonces yo puedo empezar a mirarme, si eso me genera mucha ansiedad, pues entonces más bien espero otra oportunidad. Y cuando yo lo tengo claro que voy a esperar mi otra oportunidad, digamos que a nivel emocional es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo no fallé, sino que lo tengo en mi plan de training. ¿Cierto? Que muchas veces nuestro plan es tomar el primero que veamos, pero entonces el primero me genera mucha ansiedad porque está en la apertura. Entonces, en mi plan, si se da la apertura, no tomar, esperar unos momentos más arriba. O en otros casos, puede ser que nos sentimos más estresados cuando va pasando el tiempo porque no se va dando nuestro trade, entonces nos vamos estresando, no sé qué, después de la apertura y ya llevo mucho tiempo, y entonces el aburrimiento y ese mismo estrés de estar ahí, no sé qué, me lleva a cometer errores, a meterme en cualquier operación para poder salir rápido. Y a veces no operar está bien. Entonces, también podemos empezar a mirar eso, como que después de cierta hora o cuando yo empiece a sentir esta sensación de aburrición o de estrés que esté marcado en mi plan, que yo me paro y me voy, ¿cierto? Y así también yo no me decepciono. Recuerden que lo que les dije ahorita, mi rabia de quemar la cuenta no era ni siquiera el dinero, sino el yo no haberme cumplido, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esos pequeños tips de incluir en mi plan de trading todas estas cosas de gestión emocional, digamos que cuando pasan esas cosas y no se cumplen, yo estoy tranquilo porque yo estoy incluyendo no solo la estrategia, sino mi, lo que yo siento, cómo yo actúo. Y entonces desde ahí yo no me voy a, a fallar, digámoslo así. Reflexionar sobre el estado de ánimo personal. Podemos reflexionar sobre el estado de ánimo personal y cómo estar afectando nuestra operativa. Pues pucha, me agarré con la novia o mi esposa esta mañana, mejor dicho, tuve la de Troya, esto y lo otro. Es maluco, eso me dejó de que dele, que dele, dele, que dele, dele, que dele, y entonces vos estás diciendo, y le hubiera dicho, y le hubiera no sé qué, y tal cosa. Parce, no se siente operar, lo que les digo. ¿En qué momento yo decido operar? Es cuando yo tengo esos problemas emocionales y no tengo todavía mi cerebro entrenado para no estar rumiando,
en mi mente sobre esta situación, pues no opero. ¿Y cómo me entreno? Ah, me pasa eso. Y empiezo a rumiar y me voy por allá y listo, decido no operar porque Cata me dio el consejo. Pero entonces voy a hacer otras actividades y empieza a rumiar. Entonces otra vez, ¿cómo me entreno? Estando en el presente, concentrando mi atención. Lo natural y lo normal y sin juzgarnos es que constantemente ese rumiamiento, o sea, eso que estoy pensando, va a volver, va a volver. Pero eso es un vaivén, ¿cierto? Me, me viene el pensamiento y yo lo dejo. Me viene el pensamiento, eso es como en la meditación. Me concentro, me desconcentro. Me concentro, me desconcentro. Es igual, eso es un entrenamiento. La meditación o el mindfulness o estar en la zona o salir a correr sin pensar en nada, solo en lo que estoy mirando. Ahí estoy entrenando mi cerebro. Hay muchas maneras de entrenar el cerebro para mantenernos en el ahora. Y el que no se ha visto, no se ha leído por ahí El poder de la hora, para que anote en sus libros. O hay un libro muy interesante del doctor Deepak Chopra que se llama Meditación Total. Y es un libro en el que él enseña a meditar para entrenar la mente. Y lo enseña no desde la meditación como tal, sino del día a día. ¿Qué ejercicios yo puedo hacer en el día a día para mantenerme conectado con el ahora, para que lo pueden buscar? Mm, yo creo que por acá lo tengo. Meditación total de Vibración, que ese es muy bueno. Uno de mis recomendados y más si las personas no tenemos como experiencia en meditación, es uno de los mejores. Y no es desde la meditación, pues zen, digámoslo así. Bueno, la tercera es tomar un descanso. Cuando estoy sentado, llevo mucho tiempo, viene el estrés, mi mente está una y otra vez rondándome y yo decido tomar ese descanso. En ese momento de estrés es importante que tomemos un descanso y nos alejemos del mercado por un tiempo. Entonces, esto nos dará la oportunidad de recuperarnos y recobrar la calma. Muchas veces ya llevamos tiempo sentados. ¿Cómo vuelvo a estar en calma y ya no en ese desesperito, en esa aburrición? ¿Cómo hago, Cata? Entonces, detente y respira profundamente. Si te sientes abrumado, toma un momento para respirar profundamente y centrarte en tu respiración. Puedes inhalar 4 segundos, contando 1, 2, 3, 4. Retienes, te tapas la nariz en 4 y exhalas por el otro nodo. Inhalas, retienes y exhalas. Si no lo quieres hacer así, lo que pasa es que cuando nos tapamos estas fosas nasales, estamos trabajando con nuestros nodos eh, y limpiando unos canales por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Que eso nos ayuda a liberar el estrés y otras cosas, pero podemos respirar simplemente 1, 2, 3, 4, sostengo y exhalo en 1, 2, 3, 4. Y así, hasta que todas esas emociones o esas sensaciones de pronto de ese hueco en el pecho, la sensación de estar dándole a, a mi escritorio, el sueño. Si tengo sueño, puedo respirar por mi lado derecho, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Si estoy muy excitado y como que tomé mucho café y no sé, me está palpitando rápido el corazón por la izquierda, inhalo y exhalo. Y solo con esa sola fosa abierta. Y así me tranquilizo más rápido. Si tengo sueño, por la derecha. Y necesito como despabilar, despertarme.
Ajá. Y si necesito calmarme por la izquierda. También sirve para dormir por la izquierda, para despertarme en la mañana por la derecha. Sal de la pantalla. Si has estado mirando las gráficas durante un tiempo, es posible que te estés sintiendo cansado y estresado. Sal de la pantalla y haz algo diferente durante unos minutos. Puedes irte a hacer un café, mirar la ventana, salir al balcón, no sé, ir a la tienda, salir a tomar un poco de sol y volver. Que te demores 10, 15 minutos por fuera de la pantalla y volver. Hace ejercicio. Nada, hay veces podemos hacer, no sé, barritas en el cuarto, hacer unos estiramientos eh, y volver otra vez a la pantalla. O no sé, darle vueltas. Yo considero que no sea una actividad muy intensa, pero por ejemplo eh, las barritas me resultan interesantes, no eh, porque están en quietud. Habla con alguien. A veces hablar con alguien puede ayudar a reducir el estrés y aclarar tus pensamientos. Habla con un amigo o un mentor de trading. Puede ser un amigo que entienda algo, escribir por el Slack al interno con de pronto alguien que ya te haya comentado, que de pronto por acá haya participado y de pronto le gustó tu comentario. La idea es que, pues, con eso del Slack, que hagamos comunidad y yo creería que todos siempre queremos ayudar al otro. Entonces, no sé, no duden en buscar a sus compañeros. El que dijo un comentario que a ustedes les gustó, escríbanle por el interno a ver qué pasa. Andrés, tuvieron un mal día, escríbale a él por el interno, él le contesta a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. A nadie de la academia deja sin contestar, entonces escríbale a Diego, Diego también, Diego contesta ahí mismo. Eh, haz algo que te guste. Yo también, pues ya saben, me escriben y yo de una como sea ahí les voy contestando. Eh, pueden hablar conmigo cuando necesiten y ya muchas veces me he puesto a su disposición, eh, incluso para los de la mañana también. Recuerda, haz algo que te guste, dedica tiempo a hacer algo que te guste, como leer un libro o escuchar música o ver una película para reducir el estrés. De pronto, no sé, como que eh, ya llevas mucho tiempo en esa, digamos, aburrido ya ahí de ver el mercado y pues nada, simplemente decides no operar ya más ese día y puedes hacer algo que te relaje. Randy iba a hablar por ahí, le vi el micrófono abierto. Hola, Cata. Hola, ¿cómo estás? Bien. No, de eso que estabas comentando, es muy cierto, ¿verdad? Que todos esos puntos de que uno tiene que conocerse a la hora de operar también, es vital, no solo la estrategia. A mí me pasa que primero ya yo sé cuando, digamos, si el trade se va a dar con mis reglas, ya yo me empiezo a poner tenso, los pies, ¿cómo se llama? Eh, Y los empezás a mover. No, 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 aprieto los dedos, los pongo tensos de los pies y esas cosas, ya uno sabe. En cambio, cuando el mercado está haciendo algo que no me interesa, pues yo estoy como el más feliz del mundo. Ni siquiera vuelvo a ver la pantalla porque yo sé que todavía falta mucho para mi trade o para mis parámetros. Y sí, eso ayuda mucho a conocerse y a saber dónde entrar y dónde no. A mí me pasa, por ejemplo, que es difícil eh, por el día a día, el corre-corre todos los días, ¿verdad? De estar así como sentado, tranquilo, operando solamente. Yo por lo general estoy haciendo muchas cosas a la vez y pues eso a veces no ayuda mucho. Trato de como tener unas 2 horas para operar así solo en eso
pero pasa mucho que a veces uno se presiona a tomar algo en ese tiempo porque si no, no se queda sin nada. Entonces, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo ya sé, digamos, yo empiezo a trabajar a X hora, que ya me estoy acercando a la hora de iniciar el trabajo y no he tomado nada, entonces tomo el Inventis o tomo algo forzado. Eso es algo que con el tiempo uno va como mejorando, pero con los años que uno lleva, igual sigue cayendo En en el las mismo mismas invento. trampas. Sí, pero es parte de, ¿verdad? Y es muy difícil controlar tal vez esas emociones, pero sí se pueden ir trabajando, ir disminuyendo la cantidad de veces que uno comete esos errores. Y pues no queda más que trabajarlo, pero sí hay que estar como en las mejores condiciones emocionales y físicas para operar, si no, le va a costar mucho a uno, pero hay que intentarlo, la verdad, y poco a poco uno va madurando en eso. Exacto, por ejemplo, Randy, pues que tiene como un trabajo en el que también le permite ver después el mercado, digamos que él ya lleva muchos años operando y pues digamos que decidimos corregir ese error de la metida de patas antes de entrar al trabajo, de pronto usando ese recurso que él tiene de multitask, ¿cierto? Pero él es una persona que, digamos que de una u otra manera, tiene un cerebro muy bien entrenado, ¿cierto? Para poder, como, poder ver cuándo sus parámetros ya se están dando y entonces dejar el trabajo de él. Sí, Cata, y otra cosa también, vieras que no sé si yo aprendí bien desde el principio, pero como que yo tengo muy marcadas esas reglas, digamos, yo no muevo el stop, difícilmente lo voy a mover. Y digamos, yo entro solo si se cumplen los parámetros, si no, no. Y el problema mío es que soy demasiado perfeccionista, entonces mis parámetros son esto y esto, y si se cumplen entro, si no, no. Y muchas veces Pasa el, la de hoy, sí, que se no, corren los 32 puntos y nos quedamos viendo. sí, no tocó, o sea, solo el hecho de que no tocó, ya yo me quedé viendo y ya todo el día maluco, y bueno, nada que hacer, pero esas cosas pasan y al final, si uno opera por intuición, pues la intuición a veces le falla a uno y los parámetros son los que lo salvan. Entonces es mejor hacer caso a esos parámetros para tomar siempre lo mismo y no y Exacto. equivocarse lo menos posible. Y lo importante es como también aprender a que, pues, digamos que de una u otra manera sentirnos bien, porque no nos montamos en ese trade de 32 puntos porque a la final no cumplía nuestro plan de trading, ¿cierto? Y a veces nos quedamos como aburridos y tristes, como con eso, si a la final no cumplía, pues, como mis reglas, ¿cierto? No lo podía hacer por intuición, entonces, ¿por qué quedarme aburrido si a la final cumplí mi plan? Yo solamente les digo por molestar, como, uy, sí, vimos los 32 puntos correr, pero hicieron lo correcto, lo que se debe hacer. Entonces, estar cómodos y tranquilos con eso, empezar a quitarnos esa, digamos, esa ambición, eh, que vemos esos 32 puntos y cómo yo no estaba ahí montado, ¿cierto? Pero, ¿por qué no estoy ahí montado? Pues porque obvio no se cumplió el parámetro. Es claro, por ahí vi a Sergio con el micrófono abierto. Nos iba a dar algún comentario. Sí, de hecho, era más como compartir algo que en ocasiones hago, no es como lo digo, pero Se te está escuchando creo que el... entrecortado, Sergio, un poquito más Señor, cerca del micrófono. Oli, ¿me escuchan? ahora sí. Sí, que era comentarles pues como algo que yo hago no habitualmente, pero me ayudó como a liberarme un poco del estrés y creo que es importante que en vez de darse látigo,
uno se aprenda como a reír también de sí mismo, a reírse de los errores, que a veces son errores tontos y nos incomodan tanto. Entonces, para ello, lo que yo empecé a implementar es que, digamos, listo, ya me retiraba del día, hacía una mala operación y dejaba un comentario, o sea, como la sensación que yo tuviera en el momento y lo dejaba escrito en el Ninja como un comentario. Cerraba mi Ninja, bueno, listo, esto, lo otro. Y a la noche, cuando iba a revisar la operativa para hacer mi registro de operación y analizar qué fue lo que pasó, empezar a hacer el análisis y ver el comentario que yo tenía. Entonces muchas veces lo hacía era como en tercera persona. Por ejemplo, en una fue como, Sergio, ¿por qué no entraste? O en otras eran como, pero si cumplió todo, ¿por qué no entraste? Sí, como ese tipo de cosas. O cómo te fuiste a meter en eso? Qué bobo. Cositas así que realmente no son lesivas, sino que buscan es como que luego tú cuando estés leyendo puedas, ya con la mente Reírte un más fría. poco. Sí, con la mente más fría, reírte ve y mire yo cómo reaccioné ante esta entrada. O, se me pasó este trade y vea yo lo que dejé escrito por acá. Qué gracioso. Y así me di cuenta que de pronto como que empecé a castigarme menos con esos stops o con esas entradas que debían haber ocurrido y que simplemente no gatillé. Eso funciona muy bien. Andrés constantemente hace eso. Yo le digo que él hace bullying. A todos nos hace bullying, pero realmente lo que él hace es reírse del mismo y reírse de todos, como de cuando una y otra vez cometemos el mismo error, porque cuando lo hacemos en manera de broma y constantemente, no sé, como cuando él dice, como cuando Andrés Jaramillo hace tal cosa, como cuando fulanito tal cosa. Y es tan repetitivo ese patrón que él ve en alguien y que lo está diciendo constantemente, en manera de burla, digámoslo de esa manera, que esa persona nunca más se vuelve a equivocar en ese patrón que tenía. Entonces, sí, reírnos un poco, digamos que decir otra vez en esta, Katica, te volviste a meter en esta vaina, Sí, otra sí, vez lo sí, así volviste a mismo. hacer, como recordar muchas veces cada vez que Andrés, digamos que nos pone ahí de ejemplo en las explicaciones de él, incluso él mismo se hace unas bromas como cuando se le pasan las cosas, o ¿quién no tomó eso? Lo tomó hasta mi mamá lo tomó, y es en ese ánimo de que nos tomemos esto del trading un poquito más tranquilo, que nos podamos reír de nuestros errores y de verdad y convertirlos en una oportunidad de aprendizaje, que no sea tan serio en el que nos damos látigo, sino hacerlo más ameno, en el que nada, en el que podamos ver nuestros errores al frente y nada, y estar tranquilos con eso. Eso es lo que nos está pasando en este momento, no ocultarlo, sino verlo de frente para yo poder tomarlo como una oportunidad de aprendizaje y realmente cambiarlo y trascender. Lo cuatro, reflexionar sobre los éxitos. Debemos recordar nuestros éxitos anteriores en el trading y cómo logramos superar los momentos difíciles. Esto puede ayudarnos a mantener una perspectiva positiva y enfocada en el futuro. Y de pronto los que he visto ahí varios nuevos, eh, les puede ayudar como cuando, no sé, tuvieron situaciones difíciles, cómo lograron salir de ahí, ¿cierto? Para que como todavía no han creado recuerdos del trading, eh, cuando de pronto estén en una situación difícil o en una semana difícil de simulación o en el aprendizaje, pues recordar cómo ustedes han podido salir de otras situaciones y han salido victoriosos, ¿cierto? Disculpen. Y bueno, entonces, ¿cómo hago para reflexionar sobre esos éxitos en el trading?
aprender de tus aciertos. Entonces, reflexionar sobre tus éxitos en el trading puede ayudarte a identificar las estrategias y tácticas que funcionan bien para ti. Esto te permitirá aprender de tus aciertos y repetirlos en el futuro. Entonces, cuando yo recuerdo mi éxito, empezar a pensar qué estrategia yo usé para salir de ese hueco en el que estaba, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me funcionó para yo salir de ahí? Ay, me ponía triste, sufría depresión, ¿cómo yo salí de ahí? Entonces otra vez me estoy devolviendo, pero entonces, ¿cómo hago rápidamente pensando en las estrategias que yo usé para salir de ese momento? Y así más rápido vuelvo a la zona, que así lo llamamos en trading, ¿cierto? Volver a la zona. Entonces, ¿cómo yo logré salir de esa racha de pérdida en el pasado? Y cuando llevo una semana, 2 semanas de pérdida de una, recordar cómo yo salí de ahí, cómo logré, no sé, tener ese mes en el que fui rentable tanto por ciento. Entonces recordar qué fue lo que hice ese mes, qué es lo que ya no estoy haciendo de estas cosas que sí hice. Y entonces retomarlo y hacer un plan de acción. Incrementar tu confianza. Recordar tus éxitos pasados puede aumentar tu confianza como trader. Al recordar que has logrado ganancias en el pasado, puedes sentirte más seguro de que puedes hacerlo en el futuro. Entonces, lo que les digo, nada, cuando yo me siento, por eso es tan importante llevar sus registros. Cuando yo voy a mis registros pasados y recuerdo, tuve esos 3, 4 meses de rentabilidad, ¿cómo lo logré? ¿Qué era lo que estaba haciendo en ese tiempo? Pues a mí me gusta mucho, yo siempre llevo diarios, y por acá voy anotando los meses, como a ver, por eso me gusta llevar como el diario emocional aparte para ver qué era lo que estaba sucediendo conmigo. Entonces voy y reviso, como ve, estos meses de rentabilidad, fue pucha, que tenía esa rentabilidad volando, no sé qué, voy y busco, y ahí tengo un montón de información de qué era lo que estaba haciendo en ese momento y qué cosas puedo volver a incorporar. Y eso me ayuda a tener confianza, ¿cierto? Cuando yo empiezo a leer todas esas cosas, que, ay, ve, mira, en esta tuve target, en esto no sé qué, tal, y empezar a recordar esas cosas positivas. Ayudarte a mantener una perspectiva positiva. Entonces, mantenerme en mis triunfos, en el yo sentirme ganador, en el que estoy haciendo lo que es muchísimo más fácil mantenerme en esa perspectiva de que todo va a salir bien, que un stop es simplemente una pérdida, que hace parte del negocio y estar tranquilo con eso. Porque recuerden, ¿cierto? La realidad es una, pero lo que yo percibo de lo que estoy viviendo puede ser otra. Entonces, pues la realidad es que nada, tuve un stop y ya, y pues eso hace parte del proceso. Hay pérdidas y hay ganancias, pero lo que mi mente, mi aburrición crea, es lo que yo, pues digamos que a la final la realidad que yo le pongo a esa verdad, ¿cierto? Que eso es lo que realmente los problemas no existen, existen en tu mente, pero no, realmente no existen. Reflexionar sobre tus éxitos pasados puede ayudarte a mantener una perspectiva positiva y recordarte que el éxito es posible. Motivarte a seguir adelante. Si estás pasando por una racha difícil en el trading, reflexionar sobre tus éxitos pasados puede motivarte a seguir adelante. Al recordar que has superado desafíos en el pasado, puedes sentirte más motivado para seguir trabajando duro y superar los desafíos actuales. Fomentar una actitud de gratitud. Finalmente, reflexionar sobre tus éxitos en el trading puede fomentar una actitud de gratitud. Cuando yo estoy todo el tiempo dando gracias, que eso también lo hemos trabajado,
todos los días dar gracias, incluso por las cosas que, digamos, por los aprendizajes, por esas equivocaciones. Digamos que hacemos que nuestra energía constantemente esté vibrando en esa sintonía que es la de la gratitud y hace que yo tenga mi serotonina, mis endorfinas y todo mucho más arriba y mi mente, digamos que mi mente neutral conviva más conmigo y mi mente positiva que mi mente negativa. Al reconocer y agradecer tus éxitos, puedes mantenerte motivado y enfocado en tus objetivos a largo plazo. Recuerden que yo muchas veces les he dicho que debemos tener ese objetivo allá y estos otros objetivos pequeños, ¿cierto? Eso es lo que me mantiene en el camino. Eso es lo que, a pesar de la piedra que se me atraviese, como yo tengo mis ojos puestos en mi meta, como sea, voy a continuar. No voy a desfallecer. Reflexionar sobre tus éxitos en el trading pueden ser muy beneficioso para tu desarrollo y crecimiento como trader. Te permitirá aprender de tus aciertos y aumentar tu confianza, mantener una perspectiva positiva, motivarte a seguir adelante y fomentar una actitud de gratitud. Y por acá les voy a dejar algunos otros consejos de cómo sobrellevar el ego y no dejarnos engañar de él. Evita el exceso de confianza. El ego puede llevarnos a creer que somos mejores de lo que realmente somos, lo que puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas en el trading. Es importante ser humilde y reconocer que siempre hay más por aprender. Que no les pase la mía. Aprende de tus errores. El trading puede ser una actividad emocionalmente difícil, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos. En lugar de culpar a otros o a las circunstancias, porque a veces nuestro ego nos engaña y nos dice como, no, me dieron ganas de ir a hacer pipí y se me fue el trade. Me habló fulanito en el celular y se me fue el trade. Ay, mi mamá entró a trapear a la habitación y se me fue el trade. O sea, hay miles de excusas que nos podemos plantear desde el ego para no ver nuestros errores y no poder tener ese aprendizaje. Entonces, es importante aprender de esos errores y verlos como oportunidades para nosotros poder crecer. Si yo estoy escondiendo constantemente mis equivocaciones, pues seguramente no voy a aprender nada. Siempre voy a estar en esa rueda en la que constantemente cometo el mismo error, cometo el mismo error, cometo el mismo error. Cuando yo pongo un error a la luz, es muchísimo más fácil trabajar en él. Cuando no lo escondo, la gente incluso puede ayudarme a superarlo, cuando lo hablo con un amigo, cuando le digo a mi mentor de trading, cuando lo expongo, cuando le doy luz a ese error, es mucho más fácil superarlo. Ay, me salté. Mantén la mente abierta. El ego puede hacernos cerrar la mente a nuevas ideas o perspectivas. Es importante mantener una mente abierta y estar dispuesto a aprender de otros traders y expertos en el mercado. Muchas veces nos pasa eso, como que llevo un montón de años operando, todavía no soy rentable. Pero no, es que esta es mi estrategia, yo opero así, es que no sé qué, y entonces soy así, ¿cierto? Y esto es lo que a mí me funciona, es que yo veo el mercado de esa manera, pero digamos que la academia te está ofreciendo una nueva manera de operar, una estrategia que está muchísimo más parametrizada, todos los días nosotros estamos evolucionando y cambiando para poder, digamos, reducir ese 5% de traders que solo son rentables y aumentarlo. Y lo hemos estado haciendo. Ustedes ya ven que muchos toman el mismo trade y eso antes no pasaba. Todo el mundo tomaba cosas de locos, diferentes. No, la gente no leía de la misma manera el mercado y ahorita está pasando.
Entonces la invitación es a dejar de tener los ojos vendados, que eso no lo hace el ego, porque yo, yo esto, yo lo otro, pero no logro ser rentable, o sea, marique, o sea, ¿por qué no me, entonces me abro mi venda y empiezo a mirar qué es lo que hacen los otros y a mirar otra vez la estrategia? Y si tengo que volver a estudiar y preguntar y tener la humildad de decir, esto no me está funcionando, ¿qué más tengo que hacer? Eh, Sé paciente. El ego puede hacernos querer ganar a toda costa, incluso si eso significa tomar decisiones arriesgadas. Es importante ser paciente y esperar el momento adecuado para tomar decisiones informadas y bien pensadas, como lo que decía ahorita Randy. Ah, no, entonces yo tengo que entrar a trabajar ya y entonces me quedan 10 minutos y entonces no tomé ninguna otra operativa, pero en esos 10 minutos tomo cualquier cosa. Y entonces ahí va mi stop, ¿cierto? Ser paciente. Ah, no se dio, no se dio. Me voy dentro a mi reunión tranquilo. Eh, y a nosotros también, a veces, digamos que queremos correr. O sea, nos dicen, ay, no, más o menos te demoras aprendiendo tanto tiempo, ¿cierto? Dependiendo del programa que se hayan metido. Y ustedes a los 2 meses quieren estar operando, pues, como un trader que lleva años en esto. Entonces, no, ser paciente, puede que sí lo logren. Hay gente que lo tiene. No los estoy sesgando ni diciendo que tiene que ser en este tiempo, no. Hay gente que, pues Andrés no fue rentable desde el día uno, ¿cierto? Hay gente que lo tiene. Nunca ha quemado una cuenta. Hay gente que lo tiene, pero hay otros que no, entonces nos toca ser pacientes y ir paso a paso. Mantener el enfoque. El ego puede hacernos distraer fácilmente y perder el enfoque en nuestros objetivos de trading. Es importante mantener el enfoque en nuestros objetivos a largo plazo y evitar las distracciones que puedan interferir con nuestra estrategia de trading. Eso es lo que yo muchas veces les digo. Mantener el enfoque no tanto de estar ahí en el presente, esto habla más de mantener el enfoque en mi estrategia, en lo que yo ya estudié, y no estar cambiando y brincando porque esta semana no me funcionó, porque no sé qué. No, que tengan un tiempo considerable en el que ustedes hacen el estudio y ahí sí de pronto tomar, decir que van a cambiar algo, pero no estar porque una semana no me dio, eso es como no sé, empezar a ir al gimnasio y esperar que en una semana tengan cuadritos en el estómago. O sea, no, yo necesito mantener mi enfoque en el entrenamiento y en mi alimentación para que, no sé, al final de 2 meses de pronto ya se me estén viendo mis rayas, ¿cierto? Es igual en el trade. Yo necesito mantener mi enfoque en mi estrategia, en hacer todos los días eso mismo que estoy haciendo, en entrenar mi mente, en entrenar esto. Todos los días lo mismo hasta que logré conseguirlo. No es como que una semana hice esto, la otra semana hice aquello, la otra semana entonces probé tal cosa, la otra, eso no les va a funcionar. Nada de esos salticos, eso es como el que quiere adelgazar y entonces que como que en una semana se tomó el jugo verde y no vio los resultados, entonces la otra semana se tomó el jugo de piña y la otra semana se tomó el no sé qué, pero no son consistentes en eso que están haciendo, es muy difícil conseguir un resultado. Tenemos que enfocarnos en eso que estamos haciendo, en esa estrategia, en hacerlo todos los días, así a veces no se equivoque, pues así a veces se equivoque la estrategia, así a veces nos equivoquemos nosotros, mantenerlo constante, eso va a ser y nos va, de verdad que nos va a mantener rentables. Cuando yo no gestiono mi trade, cuando no, ¿por qué? Porque entonces, ¿por qué no lo gestiono? Ay, Cata, ¿por qué no gestiono el trade?
porque ya le hice backtesting, que si muevo, si lo pongo en B, pues el porcentaje más o menos es como el 70 y pico por ciento que el trade sí se va. Y yo lo puse en B en ese entonces. Yo ya hace muchos años no gestiono, pero cuando gestionaba hicimos eso. Y Andrés en estos días le hicimos ese estudio, como en diciembre, porque, porque ese es como el error que él siempre tiene, que pone en B y deja de perder, y ese sí le hacemos la cuenta en plata. Entonces, pilas, mantengan el enfoque, haciendo lo mismo, tratando de seguir su plan de trading al 100%. Eso es lo que los va a llevar a la rentabilidad. No trates de ser más listo que el mercado, simplemente sé humilde y sigue su dirección. Bernard Banch. Y nada, muchas gracias. No sé si alguno eh, quiera compartir algo. Yo por acá voy a leerlos un poquito, que como cuando estoy solita no los pude. El ejercicio Ronald, sí, de autogozarse. Qué bien, sí, ese funciona muy bien. Lo hace más divertido, hace que podamos ver las sombras desde un punto más amoroso. eh, pues esas equivocaciones o en lo que estamos fallando. Mm, lo hace ver más ameno, sin tanto látigo, desde un punto en el que de verdad podamos transformarnos y no juzgarnos, ¿cierto? Como Randy, en mi primer día en vivo, tomando 19 operaciones en minis y perdiendo 600, solo porque el ego no lo dejó aceptar que estaba perdiendo. Eso pasa mucho. La sobreoperación, y mira, son 19. Y al pobre Arbey lo pongo siempre de ejemplo, pero 66 entradas en un solo día, un hombre así de juicioso, que tomaba una sola operación al día, y yo siempre le decía, ¿por qué no le pones eh, protección a tu cuenta de riesgo? No, yo no necesito eso, si yo nunca entro sino en una sola operación. Un día, 66 operaciones. Entonces, nada, cuando tengan la oportunidad, escriban a Ninja y pongan su tope de pérdida. Ese bendito ego se debe trabajar todos los días, así es, Ronald. Todos los días tenemos que trabajar en eso, todos los días, un pasito a la vez, un pasito a la vez. Y con paciencia, porque no es fácil. O sea, no podemos, no sé, tratar de cambiar todos estos años en los que llevamos viviendo con unos patrones y cambiarlo en un día o en una semana. Ojalá funcionara así de fácil, pero no, eso es una cosa de todos los días, que sí, que hay personas que tienen más dominio propio, que por eso el que no lo tiene, ya saben que tenemos por ahí una meditación para el dominio propio, el Satkriya, para poder tener esa fuerza de voluntad que viene desde la panza, la que me controla, cuando yo voy a tener esos impulsos. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a trabajar el ego, pero como les dije, lo más importante es como no tapando su realidad. Pues como nada, eso somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos esos errores, y cuando los vemos de frente es muchísimo más fácil trabajarlos cuando no lo escondemos de la gente o de nosotros mismos. Cari, es que yo digo, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Nada, ¿qué cosas no he hecho? Y empezar por ahí. ¿Qué cosas no he hecho? Entonces, empezar a buscar lo que no he hecho para empezar a hacerlo.
El ver no se puede medir en estadísticas. ¿Cómo que no? Randy, explícame eso. Sí, se puede medir en estadísticas. ¿Cuántas veces yo le puse B a mis operaciones y de esas veces que yo le puse en B funcionaron? ¿Por qué no se puede poner en estadística? Hoy estuvimos más participativos. Sí, qué bien, me encanta. Muchas gracias, Cata. Excelente como siempre. Ya no necesitan escribir a Ninja Trader. Tú mismo lo haces en la página. No, Ninja se fajó con esa nueva actualización. Bueno, señores, que tengan una feliz noche. Me encanta siempre estar acá ayudándoles un poquito. Recuerden que no todo lo que yo les digo acá es para que lo hagan al pie de la letra, es para que lo ensayen. Cada uno es un ser humano completamente diferente. Entonces, prueba y error. El científico es la mejor manera de autoconocerse, qué funciona para mí, porque de pronto lo que funciona para mí no funciona para ti. Y muchas veces de las cosas que yo les expongo acá, hay muchas cosas que yo no practico para mí, pero que he estudiado y funcionan de pronto para otras personas, entonces yo lo comparto, ¿cierto? Pero lo más importante siempre es el autoconocimiento, que es lo que para mí sí funciona. Para el otro puede que no funcione. Entonces, de todas esas cosas que yo voy recopilando, las voy accionando y mirando qué cosas son las que funcionan para mi vida, para mi trading, y con eso me voy quedando, me voy quedando. Con todo el amor, que tengan una feliz noche y mañana nos vemos en la clase. Ay, no, mañana no nos vemos. Mañana hay clase con mi hermano y Dieguito. Mañana descanso. Bien, no sabía, no me acordaba. Hasta ahorita quise memoria. Feliz noche. Y nada, nos vemos en la meditación dentro de 15 días. Hasta luego. Gracias, Cata. Buenas noches. Feliz noche.